El salmista David siempre en el libro de los Salmos habla acerca de la necesidad que él tenía de Dios. Y por cierto que lo necesitaba, como también lo necesitan ustedes y lo necesito yo, y lo necesita toda la gente de igual manera. ¿Me entiende? El salmista habla justamente de esas cosas, ¿no? De la necesidad que él tenía de Dios. Hay muchas cosas que él hablaba acerca de la necesidad que él tenía. Y yo pensando en ello, verdad que nosotros, vuelvo a recalcar, también tenemos esa necesidad. Escuche, nosotros necesitamos de Dios como la barca necesita del mar para poder navegar. Necesitamos de Dios como la primavera necesita el sol para poder florecer. Necesitamos de Dios como la mariposa necesita la flor de igual manera. Necesitamos nosotros de Dios como un niño necesita de una mano para que lo acompañe. Y necesitamos de Dios como la cometa necesita del viento para poder volar. Y eso es verdad. Nosotros necesitamos de Dios. Y la razón por la cual nosotros estamos aquí es porque necesitamos alimentar el alma de la palabra de Dios. ¿Me entiende? Hay una necesidad de alimentar el alma y no lo digo yo. Recuerde, lo dijo el salmista y lo dijo también el salmista David, y lo dijo también el mismo Señor Jesús cuando él dijo, por ejemplo, cuando estaba en el monte en la tentación en el desierto, el tentador sale y le dice: si tú eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Dice, ¿no? Y la tajante respuesta del Señor Jesús fue: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Dice, no. O sea, hay una necesidad en los mortales, hermano, de Dios y de su paz y de su palabra de igual manera. Entonces yo voy a tomar en esta noche el capítulo 5 del libro de Mateo, del evangelista Mateo. Dice así: en el sermón de la bienaventuranza, todo lo que yo voy a leer, esas palabras emanaron de los labios del Señor Jesús. Dice así: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mire, cuántas bienaventuranzas hay aquí, pero yo no voy a exponer en esta noche cada una de ellas.
Yo quiero solamente centrarme en el verso 7 que dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, dice. No, entonces de eso yo quiero compartir en esta noche. Dice el verso 7: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mire, un renombrado expositor o escritor y expositor cristiano dijo que esta bienaventuranza es llamada la bienaventuranza de la perfecta simpatía. Y también agregó más y dijo: esta bienaventuranza significa experimentar algo en total identificación con otra persona, o pasar por lo mismo que esa otra persona está pasando. Y por cierto que es una gran verdad cuando se trata, digamos, de hablar de la bienaventuranza, de la misericordia. Mire, esta palabra bienaventurado significa ser feliz. Y esta palabra bienaventurado en otras versiones de la Biblia se rinde, por ejemplo, de la siguiente manera. En una versión dice: dichosos los que prestan ayuda, porque esos van a recibir ayuda. Escúcheme, capte bien. Dice: dichosos los que prestan ayuda, porque esos van a recibir ayuda. Otra versión dice: felices los compasivos, porque obtendrán misericordia. Y otra versión dice: dichosos los que tienen compasión de otros, pues Dios tendrá compasión de ellos. Yo creo que está bien definida, ¿no? Y bastante clara lo que significa esa palabra, digamos, hermano, misericordia. Pero hay algo más. Quisiera ver en esta noche cuál es el significado original de esa palabra misericordia. En el original griego, esta palabra se lee elemones, y es un término que procede de la raíz griega eleos, que encierra la acción de tener compasión y de ayudar a la gente necesitada. Mire, qué más claridad hay dentro de lo que es el idioma griego, ¿no? Los misericordiosos, escúcheme, están siempre prestos a responder a la necesidad de los demás o a la necesidad de su prójimo. Y siempre cuando se habla, hermano, de lo misericordioso, siempre hay digamos, lo distingue algo. Siempre hay la persona que actúa de esa manera, hay algo que lo distingue. ¿Qué cosa es? Por ejemplo, el misericordioso es una persona bondadosa. Su vida está lleno de bondad. Es perdonador, es desprendido y también es auxiliador. Esas cosas, hermanos, son los que distinguen a un misericordioso. Es parte de su carácter. Un hombre o una mujer bondadoso, perdonador, desprendido y auxiliador. Mire, contemple usted y oiga, hermano, lo que distingue a una persona que estamos hablando, que está lleno de misericordia. Ahora, vamos a ver cómo es que Jesús, la manera como ilustró la acción de la misericordia.
Y usted entiende que en Lucas capítulo 10, verso del 30 al 37, el Señor habló acerca de la parábola del buen samaritano. ¿Cuántos han leído esa parábola? El buen samaritano, ¿no? Y ¿sabe por qué él ilustró o enseñó esa parábola del buen samaritano? Simplemente por lo siguiente, escúcheme. Se le acercó a él un intérprete de la ley. Y ese intérprete de la ley le hizo al Señor dos interrogantes. Oído. Eso lo ubicamos en Lucas capítulo 10, versos del 30 al 37. ¿Cuáles fueron esas dos interrogantes que el intérprete de la ley planteó al Señor? La primera es: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y la segunda es: ¿y quién es mi prójimo? Por cierto que Jesús tenía la respuesta allí. Y Jesús, dice la Escritura, le respondió a su última pregunta con la parábola del buen samaritano, que se puede en verdad llamar la parábola de la misericordia. Escúcheme. Jesús dijo así, ve: un hombre iba por el camino. No dice a qué iba, no dice tampoco la hora, a qué hora era, pero lo cierto es que este hombre en el camino fue asaltado. Lo asaltaron, lo golpearon, magullaron su cuerpo, le robaron lo poco o mucho de repente que tenía, lo golpearon de tal manera que lo dejaron tirado en el camino. Lo dejaron tirado en el camino y huyeron, llevándose de repente la poca o mucha pertenencia que este hombre tenía en el bolsillo, pero lo abandonaron. Y dice Jesús que pasó un sacerdote. Oído, pasó un sacerdote, dice la Biblia. Lo contempló al hombre que había sido golpeado, que había sido robado, cuyo cuerpo estaba magullado y estaba dolorido por los golpes recibidos. Y este sacerdote agarró, lo miró, lo contempló, pero no hizo nada. Y después dice la Escritura, Jesús siguió enseñando, dice que pasó un levita. El levita escuchó también los gemidos de este hombre por el dolor que sentía por los golpes que había recibido. También el levita agarró, se acercó, lo contempló, lo vio y no hizo nada. Posiblemente que tanto el sacerdote como el levita dijeron: qué lástima. Cómo lo han golpeado, qué pena siento, cómo lo han golpeado. Pero no hicieron nada. Después pasó ¿quién? Dice la Biblia, pasó un samaritano. El samaritano, cuando oyó de repente el dolor lastimero del hombre que había sido robado, golpeado, hermano, se acercó. Mire la diferencia entre los dos primeros y el último. El samaritano se acercó. Y no solamente se acercó a contemplarlo, lo agarró, le curó alguna parte de las heridas que tenía. Y dice la Biblia que lo levantó, lo echó al hombro y lo llevó al mesón, dice la Biblia. El mesón en aquellos días era de repente como un lugar donde van los enfermos, ¿no? Y llegando al mesón con la persona que estaba herido a causa del asalto de la cual había sido objeto, entonces agarra y le dice al mesonero: este hombre lo han asaltado, le han robado, lo han golpeado, yo he podido hacer lo poco que he hecho, pero creo que no basta.
te lo traigo a ti aquí, cúralo, venda sus heridas y toma, aquí está. Si en caso no alcanza lo que yo te estoy dando para que cuides a este hombre, para que cures a este hombre, yo en mi retorno te lo voy a pagar. ¿Me está oyendo? Ya, entonces, mire qué diferencia, ¿no? Entre el sacerdote, el levita, que solamente tuvieron lástima, ¿no?, del hombre que había sido golpeado y lo habían asaltado. Es el caso de mucha gente hoy en día, ¿no? Que cuando alguien es atropellado, cuando alguien, por ejemplo, está pasando una necesidad, cuando hay un niño descalzo, cuando hay un niño de repente que no tiene, o alguien que no tiene que comer, ¿qué cosa dice mucha gente? Ay, qué lástima. Dice, no, nada más. Pero aún pudiendo apoyarlo, pudiendo ayudarlo, no hace nada. Eso se llama lástima. La lástima no te lleva a hacer algo. La lástima no te lleva a la acción, no te lleva a actuar, no te lleva a hacer algo por la persona. En cambio, la misericordia es diferente. ¿Me entiende? El levita tuvo solamente lástima, el sacerdote solamente tuvo lástima, porque la evidencia está ahí en la narración que hace el Señor Jesús. Pasó de largo, dice, no, como diciendo, bueno, allá tú, pero en cambio el samaritano no. El samaritano se acercó, levantó al hombre, se lo echó al hombro, lo llevó al mesonero, le dijo, cúralo, venda sus heridas y toma, te doy algo, y si falta mi retorno yo te lo voy a pagar. Eso ya no es lástima. ¿Eso qué se llama? Compasión o misericordia. La compasión o la misericordia te lleva a actuar, te lleva a la acción. ¿Me entiende? Misericordia, la misericordia o la compasión te lleva a actuar. Cuando uno ve una necesidad, por ejemplo, ¿qué hace uno? Uno trata por todos los medios de apoyar, digamos, si hay una necesidad, uno trata de apoyar o de ayudar ante esa necesidad, de acuerdo también a nuestras posibilidades, hermano. Cuánto más nosotros que conocemos la palabra de Dios debemos de actuar de esa manera, con misericordia. ¿Me entiende? Entonces, usted tiene que darse cuenta que la lástima no solamente es algo estático, no hay movimiento para poder actuar y apoyar o ayudar. Esa es la lástima. Pero la compasión te mueve a la acción. La compasión te lleva a hacer algo por el necesitado. La compasión, hermano, te mueve a ti a buscar la forma de suplir de repente alguna necesidad. Mire cuánta necesidad hay hoy en el mundo en la cual nosotros vivimos hoy día. Cuánta gente necesita de la palabra de Dios. Cuánta gente que tiene un concepto de repente vago de Dios, pero no lo conoce a Dios como debería de conocerlo. Y la única manera de conocerlo bien a Dios es a través de la palabra de Dios, que es la Biblia. Y la iglesia del Señor está en la obligación o en el deber de hacer conocer esta palabra para que la gente la entienda, la conozca y su conducta, su vida sea diferente. Porque lo único, hermano, escúchenme, lo único que puede cambiar la conducta del ser humano es Dios a través de su palabra. ¿Me oye? Es Dios a través de su palabra. Entonces, está entendido que la lástima no te lleva a la acción, solamente miras y observas y no haces nada. Pero la misericordia o la compasión no mira solamente, sino que lo lleva a la acción, lo lleva a actuar como lo demostró el Señor Jesús en esta parábola del buen samaritano. El samaritano accionó, el samaritano dijo, no es posible que este hombre quede tendido aquí.
no es posible, si yo lo dejo tendido aquí, este hombre va a morir. Y yo no voy a permitir que, pudiendo hacer algo por este hombre que ha sido asaltado, lo deje morir aquí en el camino. Lo levantó y lo llevó al mesón. Y por él ese hombre siguió con vida. Es más, no midió en lo que podía, digamos, pagar por la curación de este hombre. Fue y pagó todo. ¿Qué le parece? Entonces, ese es un asunto importante, hermano. Vemos ahí entonces que, mire, el buen samaritano, dice la Biblia en el verso 33, fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. Y cuando se convirtió en prójimo del que cayó en mano de ladrones, claro, ese se convirtió en su prójimo, ¿bueno? Por eso Jesús le dijo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo que yo quiero para mí, también deseo para mi prójimo. Si yo veo a mi prójimo herido por algo, yo tengo que auxiliarlo, que ayudarlo. Si mi prójimo está desanimado por alguna circunstancia de la vida, yo tengo también que animarlo para que continúe viviendo la vida. ¿Me entiende, hermano? Entonces, esos son asuntos importantes que debemos nosotros tener presente en la vida cristiana, porque eso es parte de la enseñanza que el Señor Jesús nos dio. Entonces, vemos ese aspecto importante, pero después también hay otra parábola acerca de los dos deudores, y está en el Evangelio de Mateo capítulo 18, versos del 23 al 35. Escuchen. Había un hombre que le debía a su patrón 10,000 talentos. Mira, un hombre le debía a su patrón 10,000 talentos. ¿Y qué cosa hace este hombre que debía 10,000 talentos? Le rogó, le suplicó a su amo que le perdonara la deuda. Y la Biblia dice que el amo lo exoneró de su deuda. ¿Me entiende? Eso es tener misericordia. Le perdonó la deuda. Le perdonó la deuda. Dice, no. Muy bien. Pero, dice la Escritura, dijo el Señor Jesús, también emplea esta expresión, y el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero escúchenme, este hombre que fue perdonado de la deuda, hermano, de 10,000 talentos, también había un amigo de él que también le debía solamente 100 denarios. Y este hombre agarró, fue, lo cogió y lo hacienda, dice la Biblia, y haciendo de él lo ahogaba diciendo, págame lo que debes, págame lo que me debes. Y cuando el amo que le perdonó la deuda a este hombre se enteró, lo llamó al siervo y le reprochó severamente diciendo así, siervo malvado, le dice, toda aquella deuda te perdoné porque tú me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de ese hombre que te debía solamente 100 talentos como yo tuve misericordia de ti? Claro, él debió de hacer lo mismo que hicieron con él, pero él actuó de una manera diferente, hermano. Entonces, por no ser el siervo misericordioso con su consiervo, este hombre no alcanzó misericordia. Escuchen, la verdadera misericordia perdona. Escuche con claridad. La verdadera misericordia perdona. ¿Y cuántas veces en la oración del Padre Nuestro, que muchas veces se repite en reuniones, a veces cuando hay un difunto
o cuando se realiza una misa, o cuando se realiza, digamos, algo religioso en algunas reuniones, siempre decimos esta palabra: y perdónanos nuestra deuda como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Cuántas veces se oye eso? ¿Sí o no? Pero en verdad tú estás perdonando a los que de repente hablaron mal de ti, o a los que de repente tienen una deuda contigo, o de repente a la gente que no te trató bien. ¿En verdad tú lo perdonas? Porque fácil es hablarlo. Entonces tengamos presente eso, hermano. Ahora, para ser merecedores de la misericordia divina, escuchen, debemos de practicar la misericordia humana. Si no podemos hacerla como pensamos que Dios la hace, podemos realizarla de acuerdo a nuestras posibilidades y así aliviar tantas amarguras humanas, porque Dios solo toma en cuenta si lo que pudimos hacer lo hicimos o no. ¿Cómo estamos? Nosotros que nos llamamos cristianos, escuchen, nosotros que nos llamamos cristianos, ¿estamos actuando con verdadera misericordia o compasión por la gente necesitada? Es para pensar, ¿verdad? Porque el texto es claro: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Dice, ¿no? Pensemos en eso en esta noche. El Señor Jesús fue claro cuando ilustró acerca de la parábola del hijo pródigo. ¿Me entiende? Y si pudiéramos tomar más ejemplo de compasión, lo pudiéramos tener en la misma persona del Señor Jesucristo de igual manera, quien tuvo compasión por los perdidos. Jesús dijo: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Jesús tuvo compasión de la mujer pecadora, no la condenó. ¿Me oye? Usted conoce esa historia, usted conoce ese párrafo en la Escritura, cuando una mujer fue encontrada en pleno acto de pecado y los religiosos lo trajeron a él y le dicen: según la ley de Moisés, esta mujer que fue encontrada en pleno acto de adulterio debe ser muerta, apedreada. Pero ahí vemos la acción de un hombre lleno de misericordia. La Biblia dice que Jesús se agachó y empezó a escribir en tierra. Y se levantó y dijo: los que estén sin pecado, arrojen la primera piedra. Dijo, no. Y redarguido, dice, por su conciencia, y si bien es cierto, ellos no estaban haciendo lo que la mujer había hecho, pero tenían otras cosas que lo acusaba su conciencia. Y cada uno, dejando su piedra de lado, se fueron. Y cuando todos se fueron, Jesús dijo: mujeres, ¿dónde están los que te acusaban? No hay nadie, Señor, dijo ella. ¿Y Jesús qué dijo? Ni yo te condeno, pero vete y no hagas lo mismo ya, no peques más. ¿Qué está usando Jesús ahí? De misericordia. Después se encontró con otra dama que era todavía, de repente podría decirse, más pecadora que la primera, ¿no? Jesús le pregunta, y en el diálogo que sostiene le dice: ¿y dónde está tu marido? Y ella le dice: no tengo marido. Y Jesús responde: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que tienes ahora tampoco es tu marido. A veces hay gente que le gusta golpear al prójimo. A veces hay gente que le golpea duro al prójimo. Cuando hay estos tipos, digamos, de personas que a veces uno no sabe o ignora o desconoce por qué está metido en eso, que por cierto no está bien, pero Jesús, ¿qué usó para ella?
Usó justamente lo que estamos viendo, usó de misericordia. Jesús desnudó la vida de ella y le dice toda la verdad. No la golpeó con palabras. No le dijo, tú eres una tal por cual. No le dijo así. No le dijo, eres una mujer de repente que no debes hacer eso. No le dijo así. Simplemente desnudó su vida, le habló y ella reaccionó. Se dio cuenta que el Señor Jesús era el hombre que de repente ella necesitaba para que su vida sea diferente y sea transformada. Y en verdad que su vida fue transformada, fue cambiada, porque Jesús usó de misericordia con esa mujer que posiblemente nunca había oído al Señor. Y ella dice, me parece que tú eres profeta. Le dice, no, me ha dicho toda la verdad. Y ella corre al pueblo y encuentra a las amistades, a la gente, y le dice, he encontrado a un hombre que me ha dicho toda la verdad, me ha dicho todo lo que yo soy. Y ella, la gente vinieron y al pueblo y encontraron a Jesús y dijeron, cuando lo oyeron al Señor Jesús, dijeron, no solamente creemos por lo que ella nos dijo, sino también te hemos escuchado a ti. Mire cómo una mujer que, si bien es cierto no estaba andando bien con Dios, si bien es cierto que hacía con su vida de la suya, sin embargo Jesús no lo trató a ella mal. No le dijo eres tal por cual. Le habló con amor, del amor de Dios. Y esta mujer ganó a todo un pueblo para el Señor. ¿Me oye? ¿Ve? Entonces, ¿qué usó Jesús? Usó de misericordia, de compasión por los perdidos. Y no solamente eso. Mire, ¿a cuántos leprosos sanó usando de su misericordia? ¿A cuántos ciegos hizo ver aplicando en su vida la misericordia? A Lázaro lo levantó de la tumba fría. Al hijo de la viuda de Naín, que iba rumbo al cementerio, interrumpió el entierro a mitad de camino y usó de misericordia cuando contempló a la mamá de este muchacho lleno, bañado en lágrimas, y le dijo, no llores. Y acercándose al féretro le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Y el muchacho se levantó y lo dio a su madre, y todos los que iban al cementerio tuvieron que dar la media vuelta y volver nuevamente a casa. La tristeza se convirtió en alegría, el llanto se convirtió en gozo, hermano, porque Jesús usó ¿de qué? ¿De qué usó Jesús? De misericordia. Cuando vio a Jerusalén, hermanos, ahí en todo el bullicio que había, dijo así, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise yo juntarlo como la gallina junta sus polluelos y no quisiste, dice, ¿no? La Biblia está, hermanos, en los evangelios y también en las mismas epístolas paulinas, cómo hombres de Dios actuaron con ese ingrediente que deberíamos tener cada mortal en esta tierra, hacer uso de misericordia. ¿Ve? Entonces, hermanos, la misericordia debe ser parte de la vida de todos aquellos que decimos somos cristianos. ¿Sí? Porque esa es una evidencia de que somos cristianos, usar de misericordia y poder vivir la vida cristiana como a Dios le agrada. Aleluya. Vamos a darle gracias a Dios en esta noche. Decirle, Señor, gracias porque en un determinado tiempo de nuestra vida tuviste misericordia de nosotros, nos llamaste a tu camino y somos salvos de la ira venidera. Padre eterno, gracias te damos en esta noche. Gracias por tu palabra y ayúdanos a ser misericordiosos con la gente en necesidad. Ayúdanos, oh Dios, a ser desprendidos para poder ayudar al que verdaderamente necesita ser ayudado. Y ayúdame, Señor,
a tener los recursos necesarios para poder ser de apoyo ante la necesidad de alguien. Gracias, soberano Dios. Ayúdanos a nosotros también en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor me los bendiga. Y el próximo domingo estaremos una vez más saliendo para compartir la palabra del Señor. ¿Ah? Dios me lo bendiga.